siente falta, ¿no? Cuando no estamos o cuando no podemos estar juntos, realmente esa comunión nos nutre espiritualmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si pudiera adorar al Señor juntos, mejor todavía. Vamos a seguir hablando lo que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores. El Señor nos ha ministrado como cuerpo en ese tiempo sobre el servicio, cómo Dios anhela y desea que nuestro servicio sea para con Él. Y en esta noche el Señor puso en mi corazón compartir una palabra que espero que sea de edificación y sé que lo va a hacer, que está en el libro de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Y ese pasaje me ministró mucho, me viene ministrando a lo largo de la semana, porque habla un poquito sobre la restauración del apóstol Pedro. Y yo creo que todos nosotros nos sentimos identificados con ese pasaje, porque todos nosotros cometemos equivocaciones, tuvimos grandes equivocaciones, y más de una vez, por lo menos yo tuve que empezar de nuevo. Y muchas veces pasamos por situaciones, tenemos caídas, fracasos, donde muchas veces tenemos que volver al principio. Como la canción, ¿no?, decía, volver al principio. Muchas veces tuve que volver al inicio por las equivocaciones, por los errores cometidos. Y fue así con todos los hombres de Dios. En la vida, desde el primer hombre, Adán, todos los hombres de Dios de la Biblia, todos tuvieron que empezar de vuelta. Tuvieron que volver al camino. Y no es diferente con cada uno de nosotros. Muchas veces nuestro orgullo, el creer que estamos para cosas mejores, muchas veces creer que estamos en un patamar encima que los demás, nos hace una mala pasada. Nos hace creer que estamos listos para cosas que realmente no estamos listos. Cuando viene la situación que pone de manifiesto nuestro verdadero carácter, nos enfrentamos con nuestra propia realidad. Y es ahí donde el Señor nos viene a restaurar y ponernos otra vez al servicio de Él. Amén. Bueno, vamos a leer, si los chicos tienen. Dice así. Voy a tomar un poco de agua porque ya tengo la voz. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, hasta acá. Después de Jesús haber resucitado, Jesús anuncia a sus discípulos que Él quería estar con ellos. De hecho, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, no lo vamos a leer, pero la palabra dice que Jesús manda a una persona a decir: llamen a los discípulos y llamen también a Pedro. Dile que los voy a encontrar con ellos en Galilea. Es muy importante entender aquí que más allá de nuestras equivocaciones, Jesús jamás nos deja a un costado. Y Jesús tenía un amor muy especial por Pedro. Ya estaba en el presupuesto de ya estaba en el presupuesto de Jesús que Pedro se iba a equivocar. De hecho, Jesús lo anunció. Cuando pasa todo, cuando Pedro realmente se equivoca, el Señor se toma todo el trabajo de restaurarlo. Y por eso menciona específicamente: llamen a los discípulos, digan a los discípulos y a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba mencionando específicamente a Pedro.
Porque Pedro se había descartado a sí mismo por la equivocación que tuvo. Porque lo que hizo Pedro no fue algo menos de lo que hizo Judas. Judas lo entregó a Jesús, a los fariseos, lo entregó, pero Pedro lo traicionó. Pedro negó al Señor Jesús. De hecho, la palabra dice que Pedro maldiciendo dijo, yo no lo conozco. O sea, que lo que Pedro hizo no fue nada diferente a lo que hizo Judas. Pero el Señor lo amaba a Judas. El Señor lo amaba y el Señor quería restaurarlo. Por eso menciona, dilo también a Pedro, para que Pedro vaya. Y aquí el Señor se encuentra con ellos en el mismo lugar donde el Señor lo encontró por la primera vez. ¿Dónde? En la barca. Estaban los discípulos pescando, ellos habían desmoralizado por todo lo que había pasado. Su maestro había sido ocultado de ellos, su maestro había sido llevado, había sido preso, había sido crucificado. O sea, la esperanza de ellos había muerto. La esperanza estaba muerta. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Confundidos, vuelven otra vez a las barcas, ¿sí? Vuelven a su antigua profesión. Como al principio Jesús los encuentra ahí, pero Jesús estaba en la orilla, mientras ellos pescaban, y no pescaron nada, no había nada, pero alguien allá en la orilla dijo, ¿pescaron algo? Y ellos dicen, no, todavía no pescamos nada. Y dicen, y esa persona, que era Jesús, dijo, echa la red al otro lado. Cuando echan la red al otro lado, eran tantos peces que no lo podían levantar las redes. Y ahí ellos reconocen que era Jesús. En ese momento Jesús toma a Pedro y en ese momento Jesús lo restaura. No es nada diferente a lo que pasa con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos y volvemos al mismo lugar donde Jesús nos encontró? ¿Cuántas veces nos pasa? El Señor nos encuentra al pozo de la depresión. ¿Cuántas veces el Señor nos encuentra en el pozo de la desesperación? Nos encuentra en la mala vida. Pero porque tomamos una mala decisión, nos equivocamos, fallamos al Señor muchas veces por el desánimo, volvemos al mismo lugar donde el Señor nos encontró. Pero el Señor es tan maravilloso que así como el Señor tenía un cuidado especial con el apóstol Pedro, el Señor también tenía un cuidado especial para con tu vida. El Señor tenía un propósito, el propósito tenía que avanzar. Al igual que el Señor tenía un propósito en tu vida y el propósito tiene que seguir. Y el Señor restaura porque Dios quiere llevar a cabo su obra. Y en esa noche, el Señor nos está mostrando que no hay nadie que quede atrás. No hay nadie que quede atrás. El Señor quiere restaurar. Porque el Señor quiere restaurar el lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un lugar de servicio. Él tiene un lugar especial preparado para ti donde vos vas a hacer bendición. Pero el Señor muchas veces tiene que revelar lo que hay en tu corazón. El Señor tiene que mostrar las cosas que vos, ni siquiera vos sabés que hay. Para tratar, para levantarte y para usarte. El Señor usó la misma situación para restaurar a la vida de Pedro. Y de la misma manera que el Señor restauró a Pedro, muchas veces el Señor nos lleva a enfrentarnos al momento de nuestro fracaso. El Señor no deja materias pendientes. ¿A dónde fracasaste? El Señor no va a pasar eso por alto. El Señor te va a llevar a ese momento de fracaso. Porque ese momento de fracaso te va a llevar las mayores y mejores experiencias de tu vida, donde vas a conocer a Dios de verdad. Amén. Aquí en la primera pregunta de Jesús, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué dice Simón? Porque era el antiguo nombre de Pedro. El Señor lo está llevando a Pedro a recordar el primer momento donde el Señor lo encontró. Cuando Jesús encuentra a Pedro, él no era Pedro, no era una roca. Era Simón, una persona común y corriente, un pescador común y corriente. Aquel Señor lo hace recordar, Simón, hijo de Jonás. ¿Te acordás lo que eras? ¿Te acordás donde yo te llamé? Y aquel Señor dice, ¿me amas más que a estos? Y aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender. La primera es, cuando Jesús le pregunta a él, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Jesús quiere decir dos cosas. La primera, Pedro, ¿te acordás cuando vos dijiste que aunque estos te negaran, vos jamás me negarías? Eso nos arroja algo muy importante, querida iglesia. Nosotros no somos insuperables, no somos supercristianos, no estamos de un patamar encima de nada, de nadie. Podemos equivocarnos.
Cuando pensamos que estamos listos para las grandes cosas, es cuando realmente no lo estamos. Cuando creemos que estamos un patamar acima de los demás, es porque tenemos mucho que aprender. Uno de los rasgos de la verdadera maturidad espiritual es la humildad y la discreción. La presunción, ¿qué es presumir? Es creer que tenemos algo especial y creer que estoy acima de los demás. Eso nos lleva a la debilidad de carácter. Y Dios tiene que permitir muchas veces situaciones que te quebranten y que te hagan ver realmente lo que sos. El verdadero rasgo de un hombre y una mujer espiritual es realmente conocer lo que realmente es. Valga la redundancia, ¿no? Como dice Gustavo. El verdadero rasgo de una vida espiritual es saber lo que sos. ¿Sabe algo que yo admiro en los hombres de Dios? En los hombres consagrados, que cada vez más que los escucho, ellos son conscientes de sus debilidades. Son conscientes de lo que son capaces de hacer sin Dios. Por eso oran, por eso buscan. Nadie busca a Dios porque es súper espiritual. Nosotros buscamos a Dios porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Porque todo momento, la palabra dice, somos como ovejas llevadas al matadero. Realmente podemos equivocarnos. Nuestra carne grita. Y cada vez que estamos sirviendo al Señor con más pasión, nuestra carne va a gritar cada día más. Y cada día la cruz tiene que obrar. Pero muchas veces no tener conciencia de lo que somos nos hace creer algo que no somos. Y nos hace vivir una vida de engaño. Y muchas veces el enemigo te permite, el enemigo te tira la soga, él te deja avanzar en un engaño, después él te tira la soga y todo lo que construiste en el engaño se va a caer. Pedro construyó su vida en la imagen. Y yo me identifico mucho con el apóstol Pedro, porque muchos años de mi vida construí mi vida en base a la inseguridad. Porque yo quería hacer algo para sentir que lo que era. Quería hacer algo para poder justificar mi vida. Y lo que el Señor nos enseña, y a mí me enseñó muchísimo, es que no necesito hacer nada para ser amado por Dios. Vos no necesitas hacer absolutamente nada. Dios no te ama por lo que haces. Tus mejores obras para Dios son como trapo de inmundicia. No significa que no tienes que hacer, pero sí el motivo, la base, el pilar por lo cual vos construís y servís al Señor, no tiene que ser el poder justificar tu ser. Hay un hombre de Dios que decía que nosotros no somos aptos para servir al Señor, a menos que entendamos el amor que Dios tiene por nosotros. Jamás tu servicio va a ser puro o genuino para con Dios si no entendés que Dios te ama. Dios no te ama por lo que haces. No trates de poder justificar tu ser o justificar tu vida espiritual por tus actividades. No es tus obras lo que Dios está buscando un corazón. El Señor no necesitaba la practicidad de Pedro. El Señor no necesitaba la euforia de Pedro. El Señor quería su corazón. Por eso dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas de verdad? El Señor estaba confrontando con la profundidad de su amor. Así como el Señor también nos confronta a nosotros con la profundidad de nuestro amor para con Él. ¿Cuántas veces, querida iglesia, queremos justificar? Y muchas veces nos gozamos porque estamos haciendo. Pero ¿sabe lo que pasa cuando nosotros seguimos haciendo para poder justificar? Vamos a caer en el mismo engaño que la iglesia de Éfeso. El Señor tiene que venir y decir, perdiste el primer amor, perdiste lo más importante, hiciste un montón de cosas y está bien que lo haces, pero perdiste lo más importante, el amor por Cristo, el amor por Él. Podemos hacer cosas sin amor, pero no podemos amar si no hacemos. El amor verdadero lleva un servicio genuino. Pero el servicio genuino va a ser probado. Va a ser probado, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no te va a aplaudir a nadie. Muchas veces no te va a ver nadie. Muchas veces vas a hacer algo y nadie se va a enterar. Pero lo haces por Él. Lo haces por Él. Y todo lo que hagas en el cuerpo de Cristo lo estás haciendo para Dios y lo estás haciendo para el otro. Esa era la vida del apóstol Pedro. Su vida estaba montada en una imagen. Aunque estos te negaren, yo jamás te negaré. ¿Cuántas veces dijiste eso? ¿Cuántas veces aún que no lo dijiste con tus palabras, pero en tu corazón te creíste que podías soportar las cosas más que el otro?
¿O creíste que vos estabas más preparado que el otro para ocupar un lugar? Y el Señor tiene que permitir, como lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Yo te dejé tener hambre, yo te probé para ver lo que había en tu corazón. El Señor ya lo sabía lo que había en el corazón de Pedro, pero Pedro necesitaba la situación para que la situación mostrara lo que toda la vida él no quiso ver. Su vida estaba montada en la inseguridad. Hermanos, la seguridad propia e inseguridad es querer justificar por medio de las obras lo que hago por Dios. Querida iglesia, el Señor ya te ama. Queridos hermanos, el Señor te ama así como sos. Él te ama, Él te amó. Caíste muchas veces, te levantaste muchas veces. Ya estaba en el presupuesto de Dios. Pero Él te ama, Él te sigue amando. Y así como el Señor mostró para Pedro la raíz donde estaba cimentada su vida, Él nos muestra muchas veces. ¿Para qué? Para que entendamos que es Él, se trata de Él, no se trata de mí. No se trata de lo que vos puedes hacer para Él, se trata de lo que Él quiere hacer a través tuyo. Y cuando nosotros entendemos que soy pecador, que somos débiles, que no tenemos nada, podemos realmente entender que si Él no hace en nosotros, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El Señor jamás abandonará a Pedro. Y el Señor jamás abandonó a Pedro y jamás te abandonará. La segunda cosa importante de entender cuando Jesús dice a Pedro, Pedro, me ama más que estos, es que muchos teólogos dicen que cuando Jesús menciona, me ama más que a estos, también está refiriéndose a la pesca, a su profesión. Porque Pedro, después de todo, vuelve ¿a dónde? A pescar. Y Jesús había dicho, ya no vas más a ser pescadores de peces, vas a pescar hombre. Y ahora Pedro vuelve otra vez. Y el Señor está diciendo, ¿me amas más que la pesca? ¿Me amas más que aquello en lo cual vos podés tener para tu subsistencia? ¿Amás más a mí que aquello aquello que se convirtió o muchas veces se convierte en tu propia seguridad? Querida iglesia, y eso para nosotros nos deja algo muy importante. Que tu amor por Dios va a ser confrontado en eso. A veces tu trabajo es tu seguridad. Tu talento es tu seguridad, tus dones es tu seguridad. A veces amas al Señor porque todo está lleno bien, porque tu trabajo está lleno bien, porque las cosas están lleno bien. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que vos crees que es bueno para ti empieza a ir mal? ¿Qué pasa cuando hay problemas en tu casa? ¿Qué pasa cuando la economía no prospera? ¿Qué pasa cuando hay problemas en el matrimonio? ¿Amás a Dios de verdad? ¿Está dispuesto ahí? ¿Está dispuesto a seguir a Dios aunque todo falle? ¿Está dispuesto a seguir a Dios cuando Dios pida tu comodidad? Hay personas, muchos de nosotros somos así. Amamos a Dios hasta que Dios toque nuestra comodidad. Amamos a Dios hasta ahí. Cuando Dios toca lo mío, cuando Dios toca lo que yo planeo para mí, cuando Dios toca mi futuro, cuando Dios toca mis planes, a mí no me gusta. ¿Sabe cuál fue la decepción de Pedro? No es que Pedro no amaba al Señor. Pedro amaba al Señor. Pero Pedro no amaba a ese Jesús que murió en la cruz. Pedro amaba al Jesús que parecía victorioso, al Jesús, aquel que iba a gobernar Israel. Pedro no amaba a esa clase de Jesús. Un Jesús débil, un Jesús que se dejó morir en la cruz. Y muchas veces nosotros somos exactamente lo mismo. Amamos a un Dios que hace todo aquello que mi estatus, aquello que mi mente cree que tiene que ser Dios. Pero cuando Dios hace algo diferente, completamente diferente a mis planes, a mis objetivos, a mí no me gusta. Y muchos se quedan en el camino porque no están dispuestos a seguir a Jesús. Quieren que Jesús haga que sus planes funcionen. Y era un poco lo que pasaba con el apóstol Pedro. Y aquí Jesús lo confronta. ¿Me amas más que estos? O sea, ¿me ama más que tu pescado, que la pesca, que tu profesión, que tu medio para subsistir? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace en esta noche, querida iglesia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar al Señor? Si el Señor te preguntara en esta noche, ¿me amas? ¿Me amas más que tu pareja? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que tus dones?
Todo lo que vos usás para construir tu vida, ¿me amás más que todo eso? ¿Estás dispuesto a dejar todo eso por mí? Es la pregunta que el Señor nos deja en esta noche. En sí, lo que Jesús estaba haciendo era que Pedro fuera confrontado con lo que realmente había. Y nosotros necesitamos, iglesia, ser confrontados con lo que verdaderamente hay. A veces creemos que amamos a Dios más de lo que amamos. Tenemos un alto concepto de nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice muchas veces que debemos tener un concepto que tiene que ver con nuestra propia fe, ¿no? Nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que lo que debe tener. Necesitamos tener un concepto correcto. Jamás vamos a ser útiles en las manos del Señor si pensamos algo de nosotros que no corresponde. Ni tan abajo y tampoco tan arriba. Tenemos que tener un concepto equilibrado de lo que somos en las manos del Señor. Si Dios te usa y si algo haces, es porque Dios lo hace en vos. Amén. Acá dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, Pedro ya no se jacta. No, Señor, yo te amo, no. Antes, no, yo no te negaré. En un momento que Pedro decía, no, tú eres el Cristo, el que había de venir, el Hijo de Dios. Y Jesús, wow, Pedro, eso no te reveló ni carne ni sangre. Y ahora Jesús está diciendo, ¿me amas más que estos? Y Pedro ya no se anima a jactar. A mí me pasó muchas veces en la trayectoria de mi vida, en las circunstancias de mi vida, que muchas veces, iglesia, yo me creía algo que no era. Yo creía que estaba sobrecapacitado para muchas cosas y no. Y cuando el Señor me quebrantó y me llevó a ver la posición que realmente estaba, no me animaba a decir absolutamente nada. Y a veces el Señor tiene que hacerlo. Y aquí Pedro ya no se anima a decir, no, Señor, yo te amo. Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Acá la traducción dice, tú sabes que te amo, pero la traducción real no es tú sabes que te amo. La traducción literal dice, tú sabes que te quiero. Pedro está diciendo, Señor, no sé si te amo, pero sí lo que sé es que tengo un afecto muy grande por ti. Yo creía que te amaba, pero no, ese amor es muy débil, yo tengo un afecto por ti. Pero Jesús sabe cuál es la condición de tu corazón. Él sabe lo que sentís por Él. Y Él sabe que Él va a transformar, sea lo que sea que hay en tu corazón, aunque sea un querer muy chiquitito para con Dios. Él es capaz de transformar eso en un amor verdadero. Pero Dios quiere que vos te encuentres lo que hay de verdad. Porque mientras vivas en la mentira, no vas a crecer. Pero cuando te encuentras con lo que realmente hay, el Señor puede trabajar. Y el Señor dice, Pedro, yo sé que no me amas como crees que me amas, pero aún sí te digo, apacienta mis corderos. Aquí, cordero, ¿qué es un cordero? Es el hijo de una oveja que tiene menos de un año. En otras palabras, Jesús está diciendo, Pedro, yo sé que no me amas como crees que me amas. Yo sé que tienes un afecto por mí, pero yo aún así te digo, apacienta a mis pequeños, apacienta a los nuevos, apacienta a aquellos que necesitan, aquellos que están dando los primeros pasos. Toda tu experiencia, todo el caminar conmigo, ahora lo vas a usar para apacentar a los corderos, a los nuevos. ¿Por qué? Porque había una cosecha que iba a venir, una cosecha de almas muy grande que iba a venir, y Pedro necesitaba consistencia para pastorear a esa gente nueva. De la misma manera el Señor nos habla en esa noche, querida iglesia. El Señor está diciendo, yo conozco el verdadero amor que tenés por mí. Yo sé el sentimiento que hay por mí. Pero aún así te digo, apacienta mis corderos. Iglesia, va a venir mucha gente. Ya están empezando a venir. Pero nosotros vamos a pastorear a esos corderos. Nosotros vamos a pastorear a esa gente. Tú, yo, nosotros como cuerpo. El Señor te dice, apacienta mis corderos. Después el Señor lo confronta, Simón, hijo de Jonás, una vez más el Señor llevando a Pedro a entender todo desde el principio. ¿Me amas? Ya no dice más, me amas más que estos, sino que ahora Jesús lo confronta con su verdadero amor. Pedro, ¿me amas? Antes te creías que amaba más que los demás, pero ahora yo te pregunto a vos, ahora solamente somos vos y yo. Ya no hay nadie más. Ya no hay la opinión de la gente, ya no hay más lo que los demás piensan de ti, ya no hay más lo que vos querés mostrar a la gente porque públicamente te la mandaste, pero ahora somos vos y yo. ¿Me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y es la misma iglesia, Jesús nos dice a nosotros,
Cuando todas las luces se apagan, cuando nadie te ve, cuando ya hay nadie para mostrar, cuando ya no hay apariencia. ¿Amás al Señor? El Señor te pregunta a vos y a mí, ¿me amás a mí? ¿Me amás a mí en tu intimidad? ¿Me amás a mí cuando lo único que tienes que hacer es decidir? Cuando no hay nadie que te force a hacer algo. Porque muchas veces hacemos algo porque la situación nos empuja. Pero ¿qué pasa cuando vos sos libre para decidir? ¿Qué pasa cuando vos estás en tu casa a la mañana y lo único que tienes que hacer es decidir estar un momento con Dios? Cuando ya no hay presión, no hay nada, solamente tu decisión. ¿Amás al Señor? ¿Amás a Él y empezar el día con Él? ¿Buscar su rostro? Cuando el Señor te está diciendo, hay una persona que necesita escuchar acerca de mí y simplemente lo que vos tenés que hacer es ir y hablar. ¿Amás al Señor a punto de dejarlo tuyo? ¿Estás listo para dejar tu trabajo? ¿Estás listo para trazar tu trabajo para ir a una persona que lo necesita? Eso el Señor está hablando en esta noche. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? ¿Me amas a mí? Es vos y yo, ahora ya no hay nada. Vos y yo, ¿me amas? Y el Señor otra vez le dice, yo sé, pero apacenta mis ovejas. Acá ovejas es algo más grande, ya es la oveja más grande. El Señor está diciendo, vas a apacentar los corderos, pero también tienes que apacentar a la gente que ya conoce, a la gente que ya está en el camino, que necesita dirección. Y por tercera vez el Señor le dice, Pedro, y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque Pedro se acuerda que lo negó a Jesús 3 veces. Pero aquí la intención de Jesús no es acusar a Pedro, sino que la intención de Jesús es restaurarlo, pero no hay forma de restaurarlo si el Señor no llega a la cavidad más profunda de tu corazón. No hay forma de restaurar, no hay restauración si el medicamento no es efectivo. Y muchas veces el medicamento va a doler, el medicamento va a ser amargo. Y el Señor tiene que llegar a las profundidades de tu espíritu para poder restaurarte. Y el Señor lo que hizo con Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro empieza a recordar todo el proceso, todo el caminar con Jesús. Me imagino que Pedro empieza a recordar los primeros días en la barca, que la barca se movía para allá y para acá. Y Jesús aparece de la nada y el mar se calma. Pedro empieza a recordar la alimentación de los 5,000. Y Pedro empieza a recordar a Jesús sanando, Jesús resucitando. Y todo ese caminar con Jesús pasa en la mente de Pedro en pocos minutos. Y Pedro se entristece porque a pesar de todo, en el final de todo, Pedro lo niega 3 veces. Y acá Jesús termina el proceso. Y dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Querida iglesia, el amor por Jesucristo solo se va a traducir en una cosa. Todo lo que vos puedas hacer en la iglesia solo tiene que ver con una cosa: el amor por el otro. Desde limpiar un banco, desde limpiar el templo, hasta cantar o predicar o sea, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser un solo propósito: el amor al otro. Todo lo que se hace y todo lo que se debe hacer en el cuerpo de Cristo tiene que ver con el amor al cuerpo de Cristo, el amor al otro. Porque estamos preparando para la cosecha. No lo estamos haciendo para nosotros. No estamos haciendo para sentirnos afirmados por lo que hacemos. Estamos preparando el escenario para que la gente que se convierta, para que la gente que se tiene que convertir se convierta. Y era lo que Jesús estaba preparando a Pedro. Jesús estaba restaurando a Pedro, porque Pedro iba a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y vemos en el libro de Hechos un Pedro completamente diferente. Un Pedro predicando a multitudes y diciendo, arrepiéntanse. Ya no le importaba más la opinión de la gente, ya no le importaba más la cárcel, ya no le importaba más todas las autoridades. Pedro predicó el nombre de Jesucristo y 3,000 personas se convirtieron. Porque ya Pedro no necesitaba afirmarse en lo que hacía. Pedro estaba afirmado por el amor de Jesucristo. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere afirmarte en el amor de Jesucristo. Afirmarte en ese amor que es más grande que todo. Ese amor que empieza en la mañana en tu tiempo con Él.
Ese amor que recibes cuando escuchas al Señor. Ese amor cuando Dios te ministra en tu tiempo con Él. Ese amor cuando Dios te ministra en el cuerpo. El tiempo de adoración, de búsqueda. Y para eso no venimos aquí simplemente para ver lo que pasa. Venimos para crecer en ese amor, para poder dar a las personas. Para servir al Señor, para servir a Él en nuestro contexto. Querida iglesia, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Estamos viendo un mundo confundido. Estamos viendo personas que no saben para dónde van. No tienen idea de dónde van. Ayer fui a un cliente, el último cliente que estuve haciendo ayer, era a las 6:30 de la tarde. Llegué a la casa del cliente. Tenía una colección de ídolos en su casa. Iemanjá. Tenía todos los ídolos que yo te puedo imaginar, de brujería, de todo. Y me empezó a hablar, ay, mira mis santos. Y yo le dije, ¿en serio? ¿En serio vos crees en esas cosas? Sí, pero yo también creo en Dios y amo a Dios. Yo le dije, no, vos no amás a Dios. Porque si vos amarías a Dios, vos sabrías lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Dios no ama la idolatría. Dios quiere que nuestra confianza esté puesta solamente en la persona de Jesucristo. Sí, pero yo tengo a Jesús acá. Mira Jesús tengo acá en una estampita. No, eso no es Jesús. Esa es una imagen de tu cabeza acerca de Jesús. Pero Jesús lo amamos por medio de la fe. Y todo lo que estás haciendo está mal, porque la Biblia dice que la idolatría es pecado y lo que estás haciendo está mal. Sí, pero yo tengo una tía que es pastora y yo ya sé. Bueno, entonces si conoces la verdad y hacer lo que está mal, está muy mal y a Dios no le agrada. Entonces, si vos sabés lo que es correcto y estás haciendo lo que está mal, Dios no te va a bendecir. Si vos querés tener comunión con Dios, tenés que abandonar el pecado, tenés que abandonar los ídolos y volverte a Jesucristo. Yo estaba ahí haciendo el trabajo cuando veo y empieza a limpiar todo. Y me mira y me dice, mira lo que me vas a hacer, ¿eh? Empezó a tirar todo. Empezó a tirar los hilos, tiró toda la basura. ¿Está bien eso? Sí, tirarlo todo. Y dije, no de que nada. Y tiró toda la basura y me dijo, che, un día yo puedo ir a tu iglesia. Sí, obvio, venite. Me dijo, no sé cuándo voy a ir, pero yo quiero ir a tu iglesia un día, lo voy a ir. Entonces, querida iglesia, ¿sabes lo que nosotros entendemos? Que las personas están necesitando que nosotros le digamos la verdad. Vos estás aquí hoy para aprender, no para llenarte la cabeza de conocimiento. No estamos adorando, ay, qué bien que siento su presencia. Es para dar a otros. Y no importa el cargo que vos ocupás. No importa. No importa si aquí dentro predicás o limpias el baño. No importa el lugar que vamos a ocupar. Lo importante es que las personas se salven. Todo está preparado. Querida iglesia, desde que vos te convertiste, ¿cuántos devocionales tuviste? ¿Cuántas lecciones aprendiste? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? Todo. ¿Para qué es eso? Es para que el Evangelio alcance. Es para que podamos dar la palabra de Dios a otros. Si no, no tiene sentido. El Señor te restauró y te sigue restaurando. ¿Para qué? Para que des a otros. Para que salgamos de nuestro mundo, que salgamos de nuestra propia vida, de nuestro propio encierro y entendamos que la gente necesita salvación y tú eres el medio. Dios restauró a Pedro y Pedro entendió realmente el amor de Jesucristo. Y Pedro fue un pilar de la iglesia primitiva. De la misma manera que en ese tiempo Dios te quiere levantar para que seas vos un pilar en la vida de muchas personas, para que seas un pilar en tu familia, para que seas un pilar en tu trabajo, para que seas un pilar en tu círculo de amigos, para que todo lo que vos hagas, vos puedas sembrar a Cristo, empapar de Cristo, rebalsar a Cristo. Pero mientras nosotros seguimos mirando para nosotros, viviendo para nosotros mismos, tratando de hacer la nuestra, evadiendo lo que tenemos que hacer, yendo hasta ahí, jamás vamos a ser personas plenas, porque la verdadera plenitud es eso, es hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi verdadera comida y mi verdadera bebida es hacer la voluntad de mi Padre y completar su obra. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te llena más?
siempre vas a servir lo que vos amás. Siempre. Siempre vas a servir lo que amas. Eso es una verdad. Si amas a Cristo, realmente vas a servir a Cristo con todo tu corazón. Pero la pregunta que te dejo y quiero dejarte en esta noche, ¿realmente estás amando a Cristo? ¿Estás amando a Él profundamente con todo tu corazón? Si el Señor te apareciera hoy a vos, como lo hizo con Pedro, y te dice a vos, ¿no? Desa, ¿me amas? Nati, Ale, ¿me amas? Mile, ¿me amas? ¿Cuál es tu respuesta? Si el Señor te dice, ¿me amas a mí más que la tele? ¿Me amas a mí más que las redes sociales? ¿Me amas a mí más que el Instagram? ¿Me amas a mí más que tus fotos en internet? ¿Me amas a mí más que tus series favoritas? ¿Me amas a mí más que tus proyectos? ¿Más que tu matrimonio? ¿Me amas a mí más que tus propias pretensiones? Solamente la respuesta lo sabes vos. Pero sea cual sea la respuesta, aunque tu amor por Cristo sea una chispita tan pequeña como lo era en Pedro, aunque tu amor por Cristo sea algo pequeño y vos creías que eres algo muy grande, aún así, el Señor te dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Querida iglesia, hay un tiempo de cosecha. Y la cosecha lo hacemos todos. A veces escuchamos, sí, un tiempo de cosecha, un tiempo de crecimiento, pero la pregunta es, ¿cuál es tu parte? ¿Qué estás haciendo tu parte? Porque la iglesia sos vos. La iglesia no somos los líderes, los pastores del grupo de alabanza. La iglesia sos vos. Si la iglesia va a crecer, vos sos parte, vos sos responsable. Cuando Dios te llame, cuando vos estés en la presencia de Dios, tu responsabilidad, Él lo va a pedir, porque es tu responsabilidad. Y el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del cuerpo, es responsabilidad tuya y mía. En esta noche el Señor te pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es tiempo de apacentar a las ovejas que Dios tiene. Hay personas en camino, hay jóvenes, hay adolescentes, hay niños, hay mujeres, hay hombres. Dios va a traer personas y tú los vas a pastorear. En esa noche levántate de tus pretensiones, levántate de tus miedos, levántate de tus propios deseos y vaya de encuentro al centro de la voluntad de Dios, porque no hay cosas mejor, no hay nada más grande que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y el centro de la voluntad de Dios, que es nuestro alimento, nuestra comida y bebida, es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es almas ganadas. Amén. Amén. Te pido que te pongas de pie.